¿Qué ocurrió realmente durante los 3 días en que Jesús estuvo en la tumba? Todos conocemos la crucifixión y la gloriosa resurrección al tercer día, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó en ese lapso de tiempo? La Biblia nos da pistas, pero los detalles de aquellos momentos ocultos siguen siendo uno de los misterios más profundos y debatidos de la fe cristiana. ¿Descendió al infierno? ¿Liberó almas cautivas? ¿O acaso estuvo en un lugar que pocos se atreven a imaginar? Hoy, te llevaremos más allá de lo que conoces. Exploraremos relatos bíblicos, escritos apócrifos y enseñanzas antiguas para descubrir dónde estaba Jesús entre su muerte y resurrección. Prepárate para conocer una verdad que cambiará tu perspectiva de esos días silenciosos, donde la oscuridad pareció vencer, pero solo por un momento. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias profundas como esta. Porque hoy, descubrirás qué sucedió en las sombras, mientras el mundo esperaba la luz. Tras su último aliento en la cruz, el cuerpo de Jesús descansó en una tumba prestada, pero su espíritu emprendió un viaje que cambiaría la eternidad. Según las Escrituras, Jesús no quedó inerte en esos 3 días, su misión continuó en lo invisible. Mientras sus discípulos lloraban y sus enemigos creían haber vencido, Él descendió a los lugares más profundos. Este evento, conocido como el descenso al Hades, ha sido mencionado en antiguos credos y por los primeros padres de la Iglesia. Pero, ¿qué significaba realmente? El Hades no era solo un infierno de tormento, sino el lugar donde las almas esperaban, separadas por justicia e injusticia. Ahí, Jesús proclamó victoria a los espíritus que estaban cautivos, anunciando que la muerte ya no tendría dominio. Imagina el momento, la oscuridad que había gobernado por siglos siendo irrumpida por la luz del Mesías. Aquellos que esperaban la promesa finalmente escucharon su voz. Pero, ¿qué vio Jesús allí? ¿A quiénes encontró? Y, más importante aún, ¿por qué tuvo que descender antes de resucitar? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará entender la magnitud de su sacrificio como nunca antes. Mientras el mundo guardaba silencio, un reino espiritual entero fue sacudido. El descenso de Jesús no fue un acto de derrota, sino una misión de liberación. Los antiguos escritos mencionan que Jesús entró en el Seol o seno de Abraham, donde las almas justas esperaban la redención prometida. Imagínalo, figuras como Abraham, Moisés, David, todos aquellos que habían vivido con fe, ahora encontrándose cara a cara con el cumplimiento de la promesa que tanto anhelaron. Pero no todo era luz. En las profundidades también estaban aquellos que habían rechazado a Dios, espíritus caídos y cadenas de oscuridad. Jesús proclamó juicio sobre las fuerzas malignas, demostrando que su sacrificio en la cruz había derrotado el poder de la muerte y del pecado. Estos 3 días fueron un rescate, una proclamación y una victoria que resonó en todos los rincones de la creación. Mientras tanto, en la tierra, sus discípulos temían que todo había terminado, sin saber que en lo invisible, Jesús abría puertas que habían estado cerradas desde el inicio de los tiempos. ¿Te imaginas el reencuentro de las almas justas con su Salvador? Lo que sucedió allí cambió el destino de la humanidad para siempre. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, su espíritu cruzaba umbrales prohibidos, desatando un evento espiritual sin precedentes. La tradición cristiana afirma que Jesús descendió a las profundidades no como un prisionero, sino como un conquistador. Las puertas del Hades, que jamás habían sido atravesadas por un ser justo y sin pecado, fueron quebradas por su presencia santa. En ese lugar, no solo proclamó victoria, sino que tomó las llaves del infierno y de la muerte, arrebatándoselas al enemigo ancestral que había esclavizado a la humanidad desde el Edén. Imagina el estruendo espiritual. Ángeles expectantes, demonios en pánico, y almas que al fin comprendían que la promesa de redención no era un mito, sino una realidad encarnada. Jesús no solo bajó para predicar, descendió para liberar. Para muchos, fue el cumplimiento de un anhelo eterno. Para otros, una sentencia ineludible. Y mientras todo esto ocurría en el plano invisible, los soldados vigilaban su tumba sin saber que el verdadero terremoto no era físico, sino espiritual. El infierno no estaba preparado para la llegada del Hijo del Hombre. ¿Te has preguntado cómo reaccionó Satanás al verlo allí? El Hijo de Dios estaba en territorio enemigo y no venía a negociar. La escena era inaudita. Jesús, el mismo que había sido humillado públicamente, ahora irrumpía en las regiones de las sombras como un rey que había vencido con su sangre. Pero su poder no era como el de los tiranos. Su autoridad provenía del amor, del sacrificio, del cumplimiento perfecto de una misión imposible. En ese lugar, donde ninguna luz había llegado antes, la luz eterna se encendió.
Muchos creen que Jesús reunió a las almas justas que esperaban desde siglos atrás. No estaban perdidas, sino en espera, en una sala de espera celestial, confiando en que algún día vendría la promesa. Y ese día había llegado. ¿Qué palabras habría dicho Jesús a Adán, el primero? ¿Qué mirada cruzó con Noé, Abraham o Jacob? La historia se cerraba con su presencia, porque donde hubo pecado, ahora había redención, donde hubo muerte, ahora había vida. Pero su misión aún no había terminado. Jesús no descendió para quedarse. Él vino a abrir el camino y llevar consigo a los que esperaban la redención. La piedra aún cubría la tumba en la tierra, pero en el mundo espiritual, la puerta más antigua acababa de ser rota para siempre. En lo invisible, una caravana espiritual comenzaba a formarse. Las almas redimidas seguían a Jesús, saliendo de las sombras hacia la promesa eterna. Aquellos que por generaciones aguardaron la liberación, ahora eran guiados por el Salvador mismo, el Cordero inmolado. ¿Puedes imaginar ese momento? Un éxodo celestial, un desfile de fe que avanzaba al ritmo de la victoria divina. Pero mientras eso ocurría, en Jerusalén, los líderes religiosos celebraban su aparente triunfo. Para ellos, el falso profeta había sido silenciado. Ignoraban por completo que la victoria que esperaban evitar ya había sido sellada en otra dimensión. Durante esos 3 días, se entretejían 2 realidades paralelas, la humana, llena de luto, duda y miedo, y la divina, rebosante de gloria, justicia y redención. Este silencio aparente fue en realidad la antesala del estruendo más grande de la historia. Porque cuando Jesús terminara su misión en el reino de los muertos, volvería con más poder que nunca. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, sabías que ese sacrificio también fue por ti? Prepárate, porque en los próximos párrafos entenderás por qué esos 3 días son más importantes de lo que jamás imaginaste. En el corazón del universo espiritual, Jesús selló la victoria más absoluta jamás registrada. Ya no solo era el Cordero inmolado, era el león que había rugido en el abismo, el Hijo que había desafiado el peso del pecado y lo había derrotado desde adentro. Muchos han debatido lo que realmente ocurrió durante esos 3 días. Pero no se trata solo de teología, es el misterio más profundo de la fe cristiana. Jesús no durmió, no descansó, fue a pelear por ti. Imagínate esto, puertas cerradas por siglos abriéndose, cadenas espirituales rompiéndose, ángeles y potestades observando en silencio mientras el Redentor cruzaba territorios jamás pisados por la justicia. Y cuando todo estuvo hecho, el Espíritu de Jesús ascendió. Volvió al sepulcro, no para quedarse muerto, sino para demostrar que ni la muerte pudo retenerlo. Porque el tercer día, antes del amanecer, la resurrección no fue solo un milagro, fue una declaración eterna. Jesús salió caminando del sepulcro, como ningún hombre lo había hecho jamás. Y ese momento cambió el destino del mundo. El tercer día llegó. Y con él, el temblor de una nueva era. Mientras la piedra era removida, no por hombre sino por el poder celestial, Jesús salió victorioso, ya no como mártir, sino como el Señor resucitado. Su cuerpo glorificado portaba aún las cicatrices, pero ahora eran medallas de guerra. María Magdalena fue la primera en verlo. Y aunque no lo reconoció al principio, bastó una palabra, su nombre, María. Ella comprendió, la muerte no venció. El Maestro estaba vivo. En esos días posteriores, Jesús no solo apareció a unos pocos. Se mostró a discípulos, a incrédulos, a más de 500 personas. Su presencia era real, su misión había sido cumplida. Pero la pregunta que nos atraviesa hasta hoy no es solo ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días? Sino, ¿qué significa para mí que Jesús bajó a lo más profundo por amor? Porque si descendió hasta el infierno para liberar a los cautivos, también puede entrar en tu oscuridad y sacarte de allí. Y eso es lo más poderoso. Jesús no necesitaba descender. Podía haber triunfado desde el cielo. Pero eligió bajar hasta lo más bajo, para salvarnos desde dentro del dolor humano. Esa es la grandeza de su amor, que no te rescata desde lejos, sino que entra en el pozo contigo, y te saca de allí de la mano. El infierno conoció la justicia. El cielo presenció el cumplimiento. Y la humanidad recibió una puerta abierta que jamás volvería a cerrarse. Si alguna vez te sentiste olvidado, sin valor, recuerda esto: el Hijo de Dios se sumergió en la muerte solo para que tú tuvieras vida. El enemigo pensó que la cruz era el final, pero en realidad, fue el principio. Y hoy, tú formas parte de esa historia. No como un espectador, sino como alguien a quien se le ofreció libertad eterna. Jesús murió, descendió, y resucitó para ti.
no lo dejes pasar. Aún estás a tiempo de cruzar esa puerta abierta. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Porque alguien más necesita recordar que Jesús también descendió por ellos. Gracias por llegar hasta aquí. Porque si llegaste, es porque algo dentro de ti resonó con esta historia. Hoy sabes la verdad, Jesús no estuvo desaparecido 3 días. Estuvo activo, liberando, rompiendo, venciendo. Cada segundo en ese abismo fue una inversión divina en tu eternidad. Ahora la decisión es tuya. ¿Ignorarás esta verdad o la abrazarás con todo tu ser? Este no es solo un relato antiguo. Es un llamado a despertar. No estás solo. Nunca lo estuviste. Jesús descendió al corazón del infierno para encontrarte en tu peor momento y llevarte a la vida. Y si sientes que esta historia puede transformar a alguien más, no guardes silencio. Compártela. Porque así como Él descendió por ti, hoy puedes ser tú quien lleve la luz a otro. Gracias por escuchar esta historia como nunca te la contaron. Y recuerda, no fue solo un sacrificio, fue una misión perfecta de rescate. Activa la campana, comparte, y suscríbete si quieres más historias que cambian el alma. Porque esta no será la última vez que el cielo toque la tierra.